Ok, ok. Vamos a esperar 2 minutos y empezamos. Bueno, buenas noches. Primero que nada, perdón por el plantón de ayer. La verdad es que perdón por lo que se preocuparon por mí. No, la verdad no saben qué pena tengo. Perdón, papá. Y bueno, vamos a empezar. Me gustaría un poquito decirles que hoy vamos a hablar de Leila Seder y de las Kavanot, de realmente las intenciones que uno tiene que poner según el Sod, según la Torah de la Kabbalah, en el Seder. Y no es algo que está en los cielos que no podemos aplicar. De hecho, la idea es tratar de bajar el concepto del Arizal a algo demasiado fácil de aplicar y aunque algunas veces va a parecer muy complicado, porque pues así es un poquito en general la práctica no es fácil, o sea, se tiene que hacer una y otra vez para poder hacer lo nuestro, pero la idea es empezar primero que nada, como habla la Kabbalah, con un rosh, con un registro en el cerebro para poder realmente entender la idea y después poco a poco se lleva al corazón. Como dice, como dice la Torah, Belladata Ayom, o sea, hoy tienes que saber la información, ve a Shebot, le va abeja. Y cuando lo regresas al corazón, explica el Hamdazón, toda la vida. Por eso dice Ale abeja. Dice al es sobre el corazón y no en el corazón. Todo el tiempo va pasando poco a poco la información hasta que la hacemos nuestra. Entonces, Besrat Hashem, que podamos entender estos conceptos y poderlos integrarlos. Así es que empezamos. Hoy lo que quiero explicar un poco es cómo es cómo se compone la Gada de Pesaj. O sea, la Gada de Pesaj empieza con la parte, el núcleo de la Haggadah, no habla de los milagros más grandes de Yetziat Mitzrayim, de Perashat Vayera y Perashat Bo. Ah, podríamos estar, o sea, si lo que queremos aparte
la alajá más importante de Pesaj, de la Haggadah de Pesaj, es decirle a los niños qué es lo que pasó. Entonces está muy loco cómo no empezamos, cómo la Haggadah no se centra en la salida de Mitzrayim, se centra en Mikra Bikurim. Mikra Bikurim es la perashá, es una perashá que está en Devarim, o sea, que ni siquiera está en Sefer Shemot. La diferencia entre Sefer Devarim y Sefer Shemot, cuando está hablando de la salida de Mitzrayim, es que en Shemot está pasando en ese momento, y en Sefer Devarim, Moshe está explicando lo que está pasando, desde que ya pasó hace mucho. ¿Y cuál es, qué es la perashá Bikurim? Dice la Torá, voy a abrir la Torá, dice, vaya, quitabó el aretz asher Adonai lo deja noten leja, najalá berishta y ya. Dice, cuando llegues a la tierra de Israel y ya te puedas sentar, Belacajta me recita el prit a Adama. Vas a agarrar las primicias, los primeros frutos que vas a a cosechar de los Shivaminim, de las 7 frutas sagradas que hay que subir al Betamigdash. Tabime Arteja dice, Asher Tabime Arteja, que vas a traer del lugar donde tú las plantaste, Asher Adonai Eloheja noten lach, Besamtaba tene bealachta la makom Asher ibechar Adonai Eloheja le shaken shemoshon. Las tienes que llevar a Jerusalén, te las tienes que comer ahí. Y después, ¿qué es? Ubata y la Cohen, vas a ir con el Cohen, que está en estos días, y le vas a decir, ve a Marta el agua, y gati a Yom la Dunay Loeja, y bati el aret, asher nishba Dunay la botenu la tetlán. Llegué a la tierra que nos prometieron. Ve la caja Cohen Atene, va a agarrar esa canasta, la va a agarrar el Cohen, miadeja, ve y mis baja Dunay Loeja, y va a ser una ofrenda para Shem. Ahora, hasta ahorita nada de esto viene en la Gadá, nada más. Esa es la introducción. La introducción es que llega Moshe y en Perashat Kitabo le dice, cuando llegues a la tierra vas a hacer esto. Cuando crezcan los frutos, te vas a ir al Bet HaMikdash y te los vas a comer. Pero hay algo, ¿por qué se llama Mikra Bikurim? Mikra Bikurim es porque hay una declaración que tiene que hacer cada persona de Israel. Tiene que hacer una declaración de lo que pasó. ¿Y cuál es la declaración? Lo que decimos en el ser de Pesaj, y ahí voy. De Anita me a Marta. Dice, tienes que contestar y decir, Lifnei Adonai Eloheja, Aramí Oberabi, Bayeret Mitraima. Ahí, todo lo que leemos todos los años. No entendemos por qué empezamos desde ahí. ¿Desde dónde empezamos? Desde lo más bajo. Por eso dice la Gemara en Pesajín, que empezamos de lo más bajo. ¿Qué es lo más bajo? La historia empieza diciendo que Labán quería matar a Jacob y Hashem lo salvó de sus manos. Y por lo tanto empezaron a suceder las cosas. Y ya empieza a decir, Bayeret Mitzrayma, Bayagor Sham, Bintemeat, éramos muy poquitos cuando bajaron a Mitzrayim, Beisham le oigado la chumbarra. Y ahí se hizo un pueblo enorme. Y luego dice, Bayereu Otanu a Mitzrim, nos hicieron mal los Mitzrim, Bayanu nos hicieron sufrir, Baitenul Alenu a Bodakasha, y nos dieron una, un trabajo muy fuerte. Banitzak, el Hashem, el Okea Botenu, le gritamos a Hashem, Baishma Hashem et Kolenu, nos escuchó Hashem, Bayaret Onieno vio nuestra desgracia, nuestros problemas, Beta Maleno y toda la carga, Bet la Hatzenu, Beyetzienu, Adonai Mitzrayim, Beat Hazaka, Obedrone tuyo. Y nos sacó a Hashem de Mitzrayim. Y luego, Bayevienu la Makomazé, llegamos a este lugar, Baiten la Nueta Aretzazot, Eretz Zabat Halabut Bash, una tierra que emana miel y leche. Beata, y Nebeti, Trechit Priadama, te traje tus primicios. Hashem natatali, Hashem, benachto lifnei Hashem elokeja, vishtachavita lifnei Hashem elokeja. Vine a darte estos frutos. Y no voy a leer el siguiente pasuk se los voy a dejar para después. Cómo acaba Mikra Bekurim. Pero el punto un poco es que no está hablando de una vista desde arriba, de Yetziat Mitzrayim. No está hablando de realmente los sucesos. ¿Cuántos sucesos no pueden haber habido? ¿Cuántas cosas pueden haber narrado algo de cualquiera de las plagas? O pueden haber dicho cuando se abrió el mar.
Esa es la pregunta que hace el Jajam Sazón y muchos otros comentaristas. ¿Por qué empezamos desde acá? Así está. ¿Por qué la construcción de la Haggadah va a ser algo básico para poder entender algo que llevamos trabajando, algo que llevamos estudiando desde que empezaron las clases, que es todo un mismo tema? Y ese mismo tema se va replicando en la Torah. La Torah lo que hace es que nos da un enfoque de cómo ver las cosas. En lo que hace Parashat Bikurim es que nos dice que tenemos que tener un panorama amplio de la salida de Mitzrayim. ¿Pero por qué? Porque no es solamente lo que pasó, sino las generaciones que vienen, cómo tienen que ver Yetziat Mitzrayim. ¿Cómo realmente podemos hacer la mitzvah de que Ilu, como si nosotros salimos de Mitzrayim? Porque si cada generación tiene que ver como si ellos salió de Mitzrayim, entonces tiene que haber una manera de ver el milagro de Mitzrayim diferente. Porque explique Rav Kook en Orota Kodesh que hay una manera de ver las cosas de manera particular, que es, por ejemplo, en la Torah se puede ver la Torah de manera muy particular y de manera muy general. De manera muy particular son las alajot que tienes que hacer, por ejemplo, en el ser de Pesach, cuántos kazaitot, o sea, qué cantidad de matzote tienes que comer, qué tienes que hacer. Y a veces, cuando uno se enfoca en cada uno de los detalles, pierde la vista panorámica, que es lo que siempre hablamos de que el Bala y Babi dice que por muchísimos bosques, por muchísimos árboles, no se ve el bosque. Y dice ahí mismo el Rav Kook algo muy interesante. Dice, hay gente que lo que quiere ver es el panorama completo, entonces tiene que salir del bosque para verlo desde afuera y poder integrar cada uno de los detalles, pero ya después de haberlo visto de manera panorámica. En Perashat Kitabo, que es como empieza la Gada de Pesaj, así es como empezamos a entender la salida de Mitzrayim. Y ese es el mensaje que nos va a mandar a todas las generaciones hasta que llegamos a Eretz Israel. Porque cuando llegamos a Eretz Israel es Itabó el Aretz, cuando llegas a la tierra. Entonces, Mikra de Kurim nos pide que subamos al Bet HaMikdash con nuestros primeros frutos. Y ahí hacemos una declaración que llegamos de abajo y llegamos hasta arriba. Y todo lo que tuvo que pasar para que este Yehudí que plantó un higo, que cosechó el higo en su jardín, tenga que, se lo tenga que comer en el Beit HaMikdash. Porque, al parecer, si uno no ve las cosas de manera más superficial, podría decir, ¿sabes qué? En vez de que lo compre en el súper, me ahorré un shekel y lo compré y me creció en mi jardín. Entonces, si nada más ves las cosas así, no tiene nada. Ese, ese higo vale un shekel. Pierde todo el significado el higo. Lo que importa es ver las cosas desde un punto de vista mucho más panorámico, desde hace mucho tiempo, para que entendamos bien qué es el higo. Todo esto es para darle más significado a cada uno de los detalles. No es para quitarle la importancia de de los detalles de las mitzvot. Por ejemplo, la gente que está perdida estudiando todo el día alajá. Cuando digo perdida es porque muchas veces está todo el día alajá y no está viendo el panorama completo. Eso no quiere decir que la gente que está viendo el panorama completo desde afuera no le importen las alajot. Al contrario, al momento de que vemos las cosas de manera más panorámica, entonces este acto chiquito que vemos que es la alajá, nos damos cuenta de lo importante que es. Cada una de las alajot nos acercan a Hashem, pero sin esa manera de ver las cosas, no ves el toel, la ventaja que tiene una mitzvah. Primero que nada, te tienes que salir de los detalles y después entrar a todos. Eso es lo que dice el Hansason, que es ver la vida en Gatlut, con, con una mente grande. La Torah nos enseña que ese frutito
que te vas a comer en el Bet HaMikdash tiene una historia enorme, una cadena enorme, que viene desde Jacob Avinu, 1000 años antes de que se hizo el Bet HaMikdash, hasta llegar a cortar eso, a comértelo, y todo eso es para saber Leodot. ¿Qué es Leodot? Leodot no es solamente agradecer, Leodot es reconocer. Para reconocer tenemos que ver todo el panorama. Rav Kook nos enseña algo muy importante en la Gemara de Shabbat. Hay una Gemara de Shabbat que dice, el que le da un regalo a su prójimo, le tiene que decir que se lo regaló. A diferencia de la tzedaká, que lo mejor es que sea la tzedaká beseter, sin que nadie sepa, anónima, no es así con los regalos. Los regalos le tiene que decir uno a su amigo que le regaló algo. ¿Y por qué es eso? Dice Rav Kook, que lo que uno necesita es saber agradecer. Si uno no sabe quién se lo regaló, no sabe agradecer. Entonces, uno tiene que saber quién se lo regaló para poder agradecerle a esa persona. Eso es ver el panorama completo. Si nada más ves lo que te cae, entonces, y no estás viendo quién te lo dio, entonces tienes ese higo, por ejemplo, que te regalaron, y no sabes que, si no te sabes la historia del higo, nada, Boré Periaetz te lo comes y adiós, ya no estás pensando. ¿Y qué dice el pasuk, el último pasuk de Mikra Bikurim? Después de haber hecho todo esto, dice, Besamachta bekola tova asher natan leja Adonai Eloheja ulbeteja, ata bealevi beager asher bikirbeja. Dice, y te vas a alegrar, vas a tener simja de todo el bien que te dio Hashem. ¿Cuándo es eso? Cuando puedes también compartirlo con el Leví y con el Ger, con el convertido. Entonces, la Torah no nada más está diciendo, ve toda la historia de Am Israel hasta que tú llegaste hasta acá. También te dice, tienes que compartirlo con los demás. Todo esto es para ver cómo la felicidad se basa en tener una visión completa de las cosas, tanto en la línea del tiempo como en el presente, que tienes que estar compartiendo todo el tiempo. A la hora de que nada más nos vemos a uno mismo, entonces no vemos la realidad. Dice Rav Kook que el sufrimiento más grande de la vida es cuando nos ensimismamos. El egoísmo, el pensar solamente en uno mismo, nos deprime, nos mete en una conciencia baja, que se llama Mojín de Katnut. Porque Mojín de Katnut es tener una mente de niño chiquito. Esa es la traducción, porque no quiere decir que sea una mente tonta, no tiene nada que ver. Es una mente chiquita y para eso, por favor, aquí pongan atención, vamos a entrar un poco a la Kabbalah de Arizal. ¿Qué quiere decir Mojín de Katnut? Mojín de Katnut es cuando hay un feto, antes de que nazca el feto, está completamente, ya se está agarrando las piernas, está envuelto. No se ve ni su pecho, que son las sefirot de Gesed, Geburah y Tiferet. Y tampoco se ve su cabeza. La mente, Jochma, Bina y Dat, tampoco se ve. ¿Qué es lo que se ven? Nada más sus pies. Es estar en Mojín de Katnut, es tener una mente de niño chiquito. Muy fácil. ¿Qué quiere un niño chiquito? Comer dulces. Cuando dice el Ari Kadosh en las cabanos de Pesaj, que eso es lo normal, es empezar a tener un mojín de Katnut, porque así nacemos. Nacemos con una mente de niño chiquito, que lo que queremos pensamos que nada más existimos nosotros y que lo más importante que hay es satisfacer todas nuestras necesidades, todas nuestros ta'abot. Queremos estar calmar todas las ansiedades que tenemos. Por eso queremos, cuando somos chiquitos, comprar todo. Pero ¿qué pasa? Y tener todo, y comer todo, y atascarse. Pero esto es el mojín de Katnut. Es normal que exista el mojín de Katnut. Verse nada más a uno mismo y no ver la vista panorámica es parte de la vida. Pero cuando la gente ve eso, explica Rav Kook, es cuando más sufre. Es muy claro. No puede uno cuando uno ve a un niño sufrir porque no le están dando un dulce, es un sufrimiento que no se puede parar. Y si le tratas de explicar, no puede entender. Eso quiere decir
sus pies, que son Netzach, Od y Yesod, la parte de abajo, nada más está satisfaciendo. Lo que él enseña al mundo, su contacto con el mundo, es su parte más baja. Entonces, cuando uno, regresando a la Gada, cuando uno ve el higo que, que se está comiendo y no ve nada más lo que se está ahorrando, y lo lleva al Betamigdash y se da cuenta que eres parte de un sueño hecho realidad. Un sueño que no nada más es tuyo, sino que te estás comiendo un higo, que ese higo te dijo Moshe Rabenu que te lo ibas a comer cuando llegues a la tierra y te tienes que acordar que te saliste de Mitzrayim y es nada más la realización de la promesa que Hashem le dio a nuestros patriarcas. Cuando vemos solamente lo que está pasando en este momento, sin ver la perspectiva, es como cuando solo vemos que el precio de las casas en Eretz Israel sube. ¿Por qué voy a entrar a este tema? Porque hoy en día, antes lo más difícil era conseguir comida. Ahorita, Baruch Hashem, hay mucha shefa, comida hay. Ahorita el principal challenge, lo que nos amenaza normalmente a la gente que vive en Israel es el precio de las casas. Entonces uno puede llegar y quejarse y decir, ¿sabes qué? No puede ser. ¿Cómo puede ser que yo tenga que pagar esta hipoteca? No hay manera, me van a quitar la casa, la renta está carísima. Entonces llega y no entendemos cómo tan difícil puede llegar a ser vivir acá. Entonces, para eso tienes que ver las cosas con perspectiva. ¿Qué es ver las cosas con perspectiva en este caso? Ver el Tanaj. En el Tanaj en Yirmiyahu, me gustaría leerles. En el Tanaj en Yirmiyahu, cuando llega la invasión del pueblo de Ashur y están a punto de quitarles Jerusalén, a punto de salir a la diáspora, llega eh, Hashem le dice a Yirmiyahu, ¿sabes algo? Compra bienes raíces. Me acuerdo cuando el Jajam Sazón en Yom Yerushalayim platicó esta historia. De cómo puede ser lo más contraintuitivo que hay. ¿Cómo voy a comprar bienes raíces? ¿Cómo voy a comprar casas ahorita? Terrenos ahorita me van a sacar de la tierra. No te preocupes, haz los tuyos. Dice, ¿por qué? Dice, Koamar, Adonai Tsebaot Elohei Israel, Odi Kanuba Tim Besadot Ukramim Baaretzazut. Dice, no sabes la demanda que va a venir de, de casas, de campos y de viñedos en esta tierra. No puede ser. Eso se lo dijo Hashem a Yirmiyahu en el peor momento. ¿Qué pasa? Uno cuando está viendo nada más qué es lo que nos está apretando, no puede ver las cosas con perspectiva. Es normal, pero no es que, aunque queramos, en el momento es muy difícil no verlo. Porque es lo que pasa que hemos hablado. Hay una manera humana muy elevada de ver las cosas malas, que es decir, esto va a estar para bien, y una manera divina que no esté en nuestras manos, decir, esto está bien, veine meo, esto está muy bien. Aunque te esté apretando, todo lo ves así. Entonces, ¿qué es esto? Si nosotros nos perdemos en una realidad de las cosas que nos molestan en este momento, nuestra boda, nuestro servicio a Hashem está en alzar la cara y ver realmente lo que está pasando. Está en Eretz Israel hoy en día está pasando la Geula. Y no lo decimos nosotros, no lo estoy diciendo así, lo está diciendo el Tanaj. Y para eso me quiero a otra cosa. Uno puede llegar y estar en Jerusalén y no lo puede entender el alboroto que hay. Y dice la Nebuá, la profecía en Zeharia, que así, cuando Hashem le está contando a Zeharia que algún día van a regresar y que algún día Eretz Israel va a ser de Am Israel. Y le dice una señal. Dice, se van a sentar en los parques los niños con los viejitos. Sí. Y dice, Beish mi shanto beyadov me yamim y biladot mesachkim biljobote. Van a estar jugando en las calles. Entonces ya uno también se puede perder y decir, ¿qué es esto? Es un balagán, es un relajo todo esto. No puedo salir acá porque, mira, los niños, hay una calle por donde yo vivo que no hay manera de cruzar porque están pasando los niños al parque.
Entonces te tienes que esperar al paso peatonal. Se hace un tráfico de no poderlo creer. Uno puede llegar y decir, ¿qué es este tráfico? Quejarse de no poderlo creer. Dices, ya no llegué a dónde ibas a... ¿Por qué? Porque uno está pensando en uno. Pero si de repente volteas a ver y dices, ¿cómo? Esta es una profecía del Tanaj. Entonces uno puede enervarse, hasta ponerse de mal humor, pero todo eso es por falta de perspectiva. Si empezamos a ver las cosas como nos pide la Torah, con un enfoque amplio, debemos de salir al parque y ver los niños jugando y hablar del Tanaj. Uno tiene que abrir el Tanaj en el parque y decir, ¿cómo? Ve lo que está pasando acá, ve lo que está pasando allá. Los bienes raíces que están subiendo. Todo es algo que está escrito en el Tanaj que iba a pasar. Entonces uno llega y, ahorita en la guerra, por ejemplo, ahorita en la guerra es el ejemplo perfecto del momento. La verdad está muy difícil no quejarse. Tenemos a los niños en la casa. Suenan las alarmas todo el tiempo. Hay un lajas, una presión, se vive algo difícil. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos. Lo que está pasando en Irán. O sea, Baruch Hashem, la guerra está pasando allá, no acá. Estamos avanzando de una manera impresionante, cosas que nunca pudimos haber pensado. Hablas con la gente acá y pensabas que iba a ser todo el mundo pensaba desde los últimos 20 años que la guerra contra Irán iba a ser el apocalipsis. Hay gente aquí en la calle, tengo un amigo que rezo con el Minja, que me dice, yo estaba esperando, yo aproveché mucho mi vida porque dije, en algún momento va a venir la guerra de Irán y ahí ya se acabó. De repente pasó totalmente lo contrario. Estamos viviendo a Mudaesh y a Mudanan. Nos está cubriendo Hashem con el Iron Dome de una manera impresionante, pero no más eso, sino que es por medio de la habilidad de Am Israel para hacer estas cosas. Algo mucho más grande de lo que pasó en el desierto, que Hashem nada más hacía las cosas. Ahorita es Am Israel el que lo está haciendo. Entonces, no enfocarse en eso y estar felices de eso, eso es Mojín de Katnut. Tener Mojín de Katnut, tener la mente de un niño, es algo muy normal. ¿Por qué? Porque también dentro de un adulto existe ese aspecto de niño, que así como dice Rav Kook, que es de las cosas más importantes, conservar la niñez, también tiene sus costos. A veces vemos la vida de manera muy enfocada a lo que está pasando en este momento y no podemos alzar la cara y ver lo que está pasando a más panorámico. El que ve el panorama encuentra la felicidad en cada detalle. Les voy a decir un ejemplo muy bueno de el que estudia de Afiomi. El que estudia de Afiomi, y que es el que quiere acabar la Gemara en 6 años, tiene que estudiar una hoja diaria. La persona que ve que tiene que estudiar la hoja diaria y cada día llega y dice, no, me toca esto y me tocó ahorita Zebajim, la que están ahorita, una Gemara muy difícil y que es de repente entender el Rashi y entender eso. Si nada más se está fijando en esto, no. Pero el que de repente se quita de la Gemara y ve y dice, no, tranquilo, hoy cada día hay que hacer lo que toca cada día y en 6 años vamos a acabar toda la Gemara. Eso es la grandeza de Israel. Ver las cosas de manera panorámica y sobre todo conectarse hacia el futuro. Y eso lo podemos ver muy bien en la Amida. La Amida en el Shmona Esre, casi nada más rezamos por la Geula. ¿Cuántas cosas? Dice, Bone Yerushalayim, Matzimiach Keren Yeshua, que venga el Mashiach, que se haga también Melech Ohev Tzedakah Mishpat, que eso es que haya un Bedín, Mekabetz Nidjeamo Israel, que se venga todo el galuta a vivir a Eretz Israel, a Mahazir Shechinatol Etzion, que Hashem va a regresar a la Shechinat Zion, y todo el tiempo estamos Goel Israel. ¿Qué es eso? Porque a Hashem, aunque sí nos da tiempo, y es muy importante también ver la vida del Prat, la vida del individuo, la idea no es fijarse en el individuo, porque si nada más te fijas en lo individual, colapsas. La idea es conectarse a lo colectivo y así poder construir lo individual. La falta de felicidad en esta época es algo que explica el Jajam Sazón, algo que no tiene sentido.
con toda la shefa que hay, con toda la abundancia que hay, no falta nada. Y hoy en día es la época que más depresión hay. ¿Todo por qué es? Porque no vemos, no es porque no hay cosas, es porque no vemos bien las cosas. Cuando no hay felicidad, es porque no están encontrando cada quien su lugar. Encontrar cada quien su lugar es algo muy profundo, no es superficial, no se llena con las cosas que están afuera. Encontrar el lugar de cada uno, encontrar en hebreo es el makom, y decimos que el makom es Hashem. Así decimos, Ben Adam, la makom. Cuando uno encuentra su makom, encuentra Hashem. Y eso solamente se puede hacer por medio del dat, de la conciencia. La conciencia es algo muy interno. Estamos viviendo hoy en día la Geula. Y nuestras Neshamot tienen el nivel de estar vivas en este momento, en este momento de la vida de Am Israel. Entonces, hay mucha hambre de Geulá, de significado. Hay un, no sé si seguramente les he dicho, pero hay un estudio psicológico de qué es lo que más felicidad da. Y lo trae mucho Netanel y lo trae muchísimo Jajam Sasson. Los dos componentes más importantes para ser feliz es Mashmaut y Shayahut. Mashmaut es significado y Shayahut es sentir que perteneces a algo. Esas dos cosas es exactamente lo que es Mikra Bikurim. Mikra Bikurim, cuando empezamos la Gada de Pesach y contamos la historia desde hasta atrás y llegamos a Eretz Israel, al Bet Hamikdash, y nos estamos comiendo el higo y estamos diciendo desde dónde venimos y ver las cosas panorámicas, eso es significado. Entender que ese higo que nos estamos comiendo, todo el significado que tiene es desde la salida de Mitraim, desde antes de eso. Y es sentirse que pertenecemos, sentir que pertenecemos a un pueblo eterno. Como dice el Jajam, todos los demás pueblos que nos quisieron matar, ahorita están en los museos. Se ven muy bonitos en los museos, pero nosotros estamos aquí viviendo en Eretz Israel. Y no puede ser, porque hace unos años, hace 2 o 3 años, dijo Jajam Sasson, todo está en los museos y también Irán va a estar en los museos. Pues ahorita estamos viviendo este momento que no puede ser normal, como dijo el Jajam Sasson cuando empezó la guerra. Señores, este es el momento de Am Israel que separó el Tanaj y estamos ahorita escribiéndolo, ya no estudiándolo, lo estamos escribiendo. El que pueda ver esta perspectiva hoy en día, y Niana de Yoma, Niana de Yoma es el tema de hoy, que es la guerra, se puede ver con Mojín de Katnut y decir, ya quiero que acabe, ya, ¿cuándo va a haber paz? ¿Cuándo vamos a estar tranquilos? O la otra es decir, ¿sabes qué? Vean lo que está pasando. Estamos demostrando al mundo la fuerza que tenemos. Hay, la mayoría de los países de Europa, estaba oyendo, no podrían pelear. ¿Por qué? Porque nada más no hay ese espíritu. Hoy en día, el espíritu que tiene a Israel para pelear es algo impresionante. ¿Y todo porque es? Por la perspectiva. Porque están dispuestos a seguir la historia. Esa historia es eterna. De esta manera de ver las cosas, las caídas también, cuando uno ve las cosas panorámicas, solamente pueden ser vistas como algo positivo, porque empieza uno a entender el por qué y el para qué de las cosas malas, entre comillas. Porque aunque no las podemos ver en este momento, la felicidad está abriendo unos caminos que no podemos ni siquiera entender. Besrat Hashem, que en unos años podamos ver para atrás y decir, no, 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 cómo queríamos un cese al fuego el 27 de marzo. Besrat Hashem, que podamos seguir con la guerra y podamos realmente llegar a todas las cosas que necesitamos. Pero bueno, regresando a Mikra Bikurim, regresando al ejemplo de llegar al Bet HaMikdash y de subir a Jerusalén al Bet HaMikdash, es cuando una persona sube al Bet HaMikdash, se da cuenta que no se trata de él, que siempre hablamos que ¿qué es hacer la Torah Lishma? ¿Qué es hacer la Torah para Hashem? Cuando uno se sale de, se encuentra la proporción de las cosas. Dice el Jajam Sasson que la perspectiva nos deja ver las cosas en su proporción. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando uno llega a Jerusalén y se sale de comerse nada más una fruta y ve todo lo que pasó antes y todo lo que está viviendo a Mistral en este momento,
es nada más sentirse como una pieza clave de un rompecabezas, como un jugador del equipo que tiene que salir campeón. Es algo importantísimo poder saber que aunque el individuo no es lo más importante, también es la pieza clave para que pase, porque si no va esta persona al Betamigdash a, a ofrecer su fruto, a comérselo y a dárselo al Cohen y a hacer esta declaración, entonces podríamos decir que para Hashem todavía no ha llegado eh, el, el éxito que él le prometió a Israel, que es sentarse en Eretz Israel, tener tranquilidad para poder encontrar cómo cada uno tiene algo que ofrecer a este pueblo. Entonces, para eso quiero regresar al Leila Seder. En el Seder tenemos que cumplir la mitzvah que dice en Masejet Pesachim. Hayad Adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mi Mitzrayim. Hayad dice, o sea, tenemos que vernos cada uno como si salimos de Mitzrayim. Y al parecer, esta mitzvah es prácticamente imposible de hacerla, porque no nacimos en Mitzrayim. No, no nada más eso. No nos podremos imaginar la esclavitud. Ya no existe la esclavitud en el mundo. Entonces, pensar que éramos esclavos y que estábamos en Mitzrayim y que nos estaban haciendo eso está muy difícil. Eso solamente se puede hacer cuando uno cambia el enfoque. Para eso me quiero ir a un ejemplo, a micro, para llevarlo a macro. El cuerpo está compuesto de innumerables células que se van regenerando y cambiando hasta que cada 7 años ya no tienes ni una célula que tenías antes. Así también, cada célula tiene su particularidad. Así también, cada miembro de Am Israel es como una célula en un cuerpo. Cuando logramos no ver las células, sino todo el cuerpo, y no vemos que las células son componentes indispensables para que exista y cada una de ellas es, porque sin ellas el cuerpo no es nada. Así también tenemos que visualizar nuestra existencia con respecto a Am Israel. Y el ejemplo es como no tienes ninguna célula de la infancia. Hoy en día, bueno, yo no tengo ninguna célula de la infancia, pero sigue siendo la misma persona. El yo no cambia. Así también es lo mismo con la Shejina. Cada uno de nosotros es una chispa, un itzot de la Shejina que se regenera y vive para la eternidad. Dice Coelet, Dorolech, Bedorba, Bearet Olam Omed. Bearet Olam Omed. Dice, viene una generación y se va, viene la otra, pero la tierra siempre, para la eternidad, está aquí. ¿Qué dicen Jajamim? ¿Qué es la tierra? La tierra, como dicen los libros de Kabbalah, es la Shejina. Dice, vienen las generaciones, pasan los años, pasan las generaciones, la Shejina está presente. Y es lo mismo de lo que hablábamos de los museos. Los demás pueblos están en los museos porque no tienen esta visión. Am Israel es diferente. Am Israel es eterno. Y de aquí viene nuestro deseo de ser eternos. Porque hay una parte de nosotros que buscamos la eternidad, constantemente la buscamos. Por eso todos los filósofos, me acuerdo cuando estudiaba yo filosofía en el ITAM, de todos los filósofos, cómo hablaban tanto de la muerte. Yo decía, ¿por qué piensan tanto en la muerte? No entendía. Y ahorita, cuando va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que la fragilidad de cada miembro de Am Israel, ¿qué quise la fragilidad? El hecho de que todos estamos destinados a la muerte, hace que no haya un hambre por eternidad. ¿Y cómo logramos esta eternidad? No podemos lograr la eternidad de manera individual. Solamente podemos entender y sentir la eternidad cuando nos vemos como un todo. Es así, como un ejemplo, para bajarlo un poco, es como una persona que agradece el momento que se salvó de la muerte, de un accidente, de una operación, eh, eh, aunque ya no son las mismas células, y aunque ya no es la misma persona, al parecer, de lo que era hace muchos años, siempre va a agradecer ese momento, porque si no supiera porque si no se conecta con el momento que se salvó, sabría que ahorita no existiría. Así también es lo mismito con la persona cuando está en la noche del Seder, tiene que regresar hacia allá y ver que la salida de Mitzrayim es parte de nuestra vida. Solamente que
es un presente continuo. Esa es la boda, el trabajo que tenemos que hacer en Leila Seder. El secreto de esta noche es muy grande. Por arriba de nuestro entendimiento, el Arizal dice que, ¿qué quiere decir Pesaj? Pesaj es Asher Hashem Pasaj, saltó. En Pesaj se habla de un salto. ¿Qué es este salto? Según la Kabbalah, cambiar nuestro enfoque, parar, cambiar de tener una mente chica a una mente grande, cambiar de ver las cosas en nada más su punto actual a verlas de manera panorámica. Así es Mitzrayim. En Mitzrayim éramos como un niño en los brazos de su madre. Y en una noche, ¡pum! Dice, dice la Gemara que cuando se abrió el mar, vio una shifja, una ayudante, vio lo que no vio Yehezkel Ben Buzi, lo que no vio el profeta Yehezkel en su visión de la Merkaba. ¿Qué quiere decir eso? Que nos regaló a Hashem por un momento ver las cosas diferentes. Y como explica el Maral de Praga, en cada año se alumbra ese mismo aspecto esta noche, que se revive esto. Y cada año tenemos que aprovechar esta noche para recibir el salto. Pasamos de ser un niño chiquitito a una persona grande, de pasar a ver las cosas de manera muy particular a poder ver las cosas desde afuera. Este regalo, ese cambio de conciencia, es algo que se sale de la linealidad. Es algo muy importante. Pesaj es lo que nos diferencia a los demás pueblos. Es no vivir la vida de manera lineal y puntual. Porque, ¿qué quiere decir Pesaj? Que cuando Hashem escogió no a cada uno de los primogénitos que decidió no matar de Am Israel, eso fue Pasaj, fue saltando en cada una de las casas, nos fue escogiendo. Cuando nos salimos de la linealidad del mundo, ¿qué es la linealidad? Pensar que todo lo tenemos bajo control y saber que Hashem es el que está manejando. Es exactamente lo que está pasando en Pesaj. Darle lugar a Hashem para que nos entre una conciencia de ver las cosas de manera panorámica. Y no nada más eso, sino que en general explica el Etz Haim, el libro de Arizal, en su introducción, empieza a decir cómo se hicieron los mundos y cómo es que se bajó la luz hasta llegar a este mundo. Eh, todo esto para enseñarnos que el mundo se hizo poco a poco. Pero en Pesaj no es así. En Pesaj es de 0 a 100. En Pesaj es desde los 49 niveles de Tumá, de impurificación, hasta los 49 niveles más altos que hay. Todo eso de una. Entonces, para eso, para poder entender esto, hay que cancelarse ante el pueblo. ¿Qué es cancelarse ante el pueblo? Saber que somos un jugador más del equipo, que nosotros no somos, pues, por decirlo así, es pasar de ser tenista a ser futbolista. O sea, pasar de ver nada más un deporte individual a un deporte de equipo, de ver que cada quien es pieza de algo más. Para poder entender eso, esta cancelación del pueblo ante el pueblo no es un desprecio, al contrario, solo agranda el significado de nuestra vida y es pertenecer a algo mucho más grande que nosotros como individuos. Es el secreto de la felicidad. Y tener mojín de Gatlut es un regalo que tenemos que recibir en la noche del Seder. Salirnos de una comprensión infantil de las cosas, dejarse de preocupar tanto por nosotros mismos y salir a ver qué jugador somos de este equipo. Porque realmente, solamente como expliqué lo de la gente que ve la Sarajot desde afuera, tenemos que ver primero desde afuera de qué formamos parte, de quién formamos parte, y después regresar adentro y decir, ¿qué tengo que hacer por el pueblo? Nuestra vida cambia completamente. Rav Kook en Orotis Eret Israel dice que un yehudí que quiere vivir una vida de verdad tiene que aceptar ser como una planta que se planta en Knesset Israel. Esto se hace, explica él, adquiriendo buenas midot, Torah y mitzvot.
Todo el tiempo que el hombre aumente en todo, en bien, se está asociando con Am Israel. Es algo muy importante porque tampoco podemos pedirnos a nosotros que hoy en día nos veamos como parte de un todo, porque como ya lo vimos antes, Veine Tov Meod, solamente Hashem puede ver que todo es uno en este momento. ¿Qué dice Rav Kook? Nos da la medicina para pensar que eso está muy difícil. No está tan difícil. Dice Rav Kook, ¿te quieres asociar con la Shejina, con Am Israel? Haz el bien, haz Torah, haz mitzvot, mejora tus midot. Eso dice Rav Kook, que el mojín de Katnut, la mente del niño chiquito, es cuando se encierra en sí mismo, cuando no ve lo demás. Pero ¿cómo puedes ver lo demás? Haciéndole bien al otro nada más. La esclavitud, nada más para terminar, la esclavitud está en el dat, está en la conciencia. Uno, explica Rav Kook, que cuando puedes ver a un preso con libertad y puedes ver a una persona en su casa con su iPhone en, en esclavitud. La esclavitud está en nuestro nivel de conciencia. Para salir realmente de ser esclavos a ser libres, tenemos que agrandar el dat. Es lo que todo el tiempo dice la Arizal de esta noche. Y para eso quiero explicar cuáles son las dos Agdalat, los dos crecimientos de la mente según el Arizal. Según el Arizal, hay una cosa que se llama Gatlut Rishon y Gatlut Sheni. Primero, se agranda el cerebro, nuestra mente, a ver las cosas, se agranda nuestra vina. La vina, dice Rashi, es Mevin Dabar, Mitoch Dabar. ¿Entiendes algo con respecto a algo que ya habías entendido algo? Ese mojín de Gatlut que nos dan en Leila Seder, de vina, es uno que está viendo las cosas en retrospectiva. Llega y dice, puede uno entender que las cosas van a estar para bien, aunque ahorita no lo puede entender. Pero en este momento sabe que todo lo que está pasando es para bien. Pero hay un gadlut más grande, que es lo que explicamos en las clases de la unidad, que es el nivel de Jochma. El nivel de Jochma es el que puede ver en el momento donde se le está apretando todo, donde está sufriendo, que está bien esto. Eso es lo que nos da la noche del Seder. Primero nos agrandan la Binah y luego nos agrandan la Jochma. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir que nos agranden la Binah y la Jochma? Explicó el Jajam Sasson hace 2 semanas en su clase de Pesaj que el que le agranda la Binah es aquel que está viendo por su generación. No está viendo su vida, sino está viendo la vida de toda una generación. Ah, yo siempre pienso en el Jajam como habla tanto de la generación, habla tanto de Dora Geulá, la generación de la Geulá, habla muchísimo como lo importante es dejar la tierra lista para la siguiente generación, pero habla como nunca ve las cosas de 1 a 2 años, a 3 años, no, 30, 40 años. Pero hay una cosa que es Mojín de Gatlut de Jochma, que es el Gatlut Sheni, el segundo Gatlut que nos llega en Leila Seder, que es poder hilar la visión a muchas generaciones. Cuando tenemos este enfoque, nuestros actos adquieren significado. La felicidad que podemos sentir por hacer una mitzvah, por ayudar al otro, por hacer un plan de Geulá, porque muchas veces nos sentimos como, ¿quién somos nosotros? Nos sentimos chiquitos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál? Y pensamos que no somos nadie, porque realmente cuando nos comparamos contra la infinitud de las almas de Am Israel, decimos, ¿quién somos? No, no, no. Este enfoque lo que hace es nada más inyectar significado en nuestra vida. En el Leila Seder va a pasar algo muy importante. Nos van a regalar esta manera de ver las cosas. Nos van a regalar Mikra Bikurim. Vamos a regresar a ver las cosas de una manera muy panorámica. Pero esto se va a ir porque es un regalo. Y los regalos de Hashem duran poco. ¿Y por qué digo que duran poco? Porque así es como pasa. En la primera noche decimos Alel completo y después
En la primera noche, no decimos, ninguna noche de todo el año se dice Alel con Berajá, más que en la primera noche de Pesaj. Y después del primer día de Pesaj. Inclusive en el Yom Tov de Shevish el Pesaj, decimos nada más un Alel, medio Alel. ¿Por qué? No puede ser todo. Todo Pesaj decimos medio Alel. Nada más la primera noche, porque te quitan ese mojín de Gadlut. Ese regalo es nada más un registro, un Roshem. Leila Seder lo que hace es que nos hace un registro muy fuerte de cómo tenemos que ver las cosas y después nos los quitan. ¿Y cuándo lo logramos otra vez? En Shavuot. Hasta Shavuot. ¿Pero cómo es hasta Shavuot? Primero, Hashem nos regala algo que no podemos comprender. Pero solamente, como dice Rav Kook, si sabes qué te regalaron, puedes después acceder a eso. Ese es el trabajo que va a venir desde el segundo día de Pesaj, cuando empieza el Omer. El Omer es, por medio de nosotros, llegar a tener una visión amplia. Por medio de, impresionante cómo es el Omer, porque el Omer son cómo crecen todas las sefirot de abajo. ¿Pero para qué? Para completar el Da'at. Todo, todo el trabajo de, ir, de irse refinando a nivel Midot es para que podamos ver las cosas diferentes. Entonces, primero viene un Roshem, un registro en el cerebro, un registro en nuestra manera de ver las cosas, y después bajamos otra vez a hacer las cosas más esenciales que hay, que es Gesed, Sheba Gesed. El primer día es el Gesed en el Gesed, que es nada más hacer el bien. Y después van habiendo muchísimas combinaciones, pero todo se baja al Maasé, a los actos. Cuando uno baja los actos y se construyen los actos, puede volver a adquirir este mojín de Gadlut que nos regresaron en Pesaj. Bezrat Hashem, que podamos conectarnos en Pesaj con la Gadlut. Dejar de pensar en si este subió la copa así, si esto se hizo para acá, que aunque son cosas muy importantes, Belén la Ceder enfocarse en lo grande, no enfocarse en lo chico. Porque ¿qué día más fácil hay que enfocarse en lo chico? En la Ceder hay tantos detalles, ¿cuántas alajota hay? Sí, son importantes, muy importantes, pero hay que ver las cosas de manera panorámica, hay que ver que estamos sentados con la familia, agradecer que estamos vivos, que llevamos, que somos un pueblo eterno, de que estamos viviendo un momento de no poderlo entender en esta época, no podemos entender que estemos manejando la política mundial y con todo lo que nos aprieta, decir, ¿sabes qué? Esto es nada más momentáneo. Lo que viene todavía va a estar mejor. Y la verdad, estando en Israel, es muy difícil entender que todavía se va a poner mejor. Cuando estudio con mi jabruta, Alfonso, me dice todos los jueves, me dice, lo impresionante es que decimos, se va a poner mejor y se va a poner mejor. Y les trata Hashem que podamos ver que las cosas se van a poner mejor porque aunque no queramos, se van a poner mejor. Y podamos aguantar estos momentos de guerra para poder ver la Geula más adelante. Hak Sameach a todos. Muchas gracias. Y si alguien tiene alguna Sí, yo, Isaac, comentario. perdón, impresionante la clase, wow, wow, de verdad, increíble. Pero Muchas algo gracias. súper bonito que dijiste y se me vino así como pesa, echamos la mirada hacia atrás de dónde venimos, pero también hacia adelante, porque lo importante son los niños, es lo primero que dijiste. Claro. O sea, nos vamos de atrás, pero también les estamos pasando la estafeta a ellos. Claro, y me encantó lo que dices, te voy a explicar por qué. Porque además, ¿a quién le tienes que enseñar? Al niño que está dentro de ti. El mojín de Gatlut es para que le enseñes luego al niño que está dentro de ti, decirle no, que no veas las cosas así también. Porque también no ¿Verdad? podemos verlo a manera micro, que nosotros somos el niño. Claro. Ay, preciosa. Muy, muy Muchas bonita. gracias. Gracias, Muchísimas gracias. Roxana. Gracias a ustedes Muchísimas gracias. por darme también la oportunidad de hacer ticún del plantón de ayer. Perdóname, perdona a todos. Sobre Gracias. todo a No, mis papás, perdón. Gracias, Taco Roxana. Baruch. gracias. Gracias, Hazaku Baruj.
Muchas No, gracias. perfecto. ¿Habrá manera que la manden por ti? Yo tuve que entrar tarde, perdón. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo le Sí. pido a aquel que la mande. Muchísimas gracias a ustedes. No, al contrario, de verdad, muy bonita clase. Muchas No, gracias. muchas gracias. Jaxamiaj, a Gracias. todos, gracias por todo. Que Gracias, estén muy Isaac. bien. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Jaxamiaj. Gracias. Axamia. Jaxamiaj. Y pasa.